mesa principal, aparte del padre Johnny, el licenciado Mota, el licenciado Fariga y la distinguida Jenis Cárdenas. Bueno, a mí se me ha solicitado que me refiera a la responsabilidad personal e institucional frente al fenómeno del cambio climático. Yo traje, para auxiliarme en lo que les voy a decir, traje algunas notas. Y voy a comenzar destacando que el cambio climático es yo diría que es el desafío más importante que tiene la humanidad de nuestro tiempo. Y decir eso en un momento en que hay tantas dificultades, tantas tensiones, tantas angustias, tantas limitaciones, es de por sí destacar el nivel que tiene este desafío, porque hay una situación no solamente de conflicto en el mundo, una guerra que amenaza con convertirse en una guerra muy peligrosa, que pone en juego la existencia misma de la humanidad. Una parte importante de la humanidad vive con carencias inmensas, no tiene lo suficiente para desarrollar una vida digna, una vida satisfactoria. En fin, los desafíos son muy grandes, y cuando uno dice entonces que el cambio climático es el desafío más importante que tiene la humanidad, entonces está destacándose que tiene que ser muy serio el asunto para ser calificado de esa manera. Ahora, ese fenómeno también tiene causas, tiene un origen, hay razones que lo explican, ya se le entiende mejor, pero eso quiere decir también que hay responsabilidades. Hay responsabilidades en cuanto a cómo se produjo ese fenómeno, pero hay responsabilidades también en cuanto a cómo encararlas. Y esas responsabilidades, como dice el título de la exposición que se me ha pedido ofrecerles, está el tema de que esas responsabilidades van desde el ámbito de lo individual, de lo personal, de lo particular, hasta el ámbito colectivo, el ámbito de las responsabilidades públicas, de las responsabilidades que tenemos, bueno, como Estado, como organización pública, por las responsabilidades que tenemos desde las diferentes instituciones de las que nosotros formamos parte o representamos, como es la propia iglesia o como son las instituciones diversas, las juntas de vecinos, como pueden ser las cooperativas, como pueden ser las asociaciones, como pueden ser los gremios profesionales. Tenemos responsabilidad desde cualquier lugar en que nosotros nos encontremos colocados. Desde el plano individual como desde el plano público colectivo tenemos una responsabilidad, y hay que responder esa responsabilidad en ese punto. Y debo decir que esa responsabilidad toca a las más diversas generaciones, a todas las generaciones, a las generaciones que nos han precedido, pero también a las generaciones precedentes, pero afecta sobre todo a las generaciones futuras. Es decir, afecta a los niños y afecta a los por nacer también. Es decir, que esto nos toca desde muchos puntos de vista. Nos toca desde el punto de vista, si se quiere, material, desde el punto de vista de cómo se organiza la sociedad, de cuáles son las responsabilidades públicas. Pero ¿por qué no decirlo? Creo que debo decirlo, y sobre todo desde un aula de una universidad católica. Nos toca también el plano espiritual. Y en ese sentido, lo digo porque me refiero directamente al plano espiritual, porque una de las más altas o importantes exposiciones que se ha hecho acerca del cambio climático es el tema acerca de cómo se administra el planeta, cómo se administra la Tierra, es decir, cómo la manejamos, cómo la cuidamos. Y si hay una expresión elevada de cómo cuidar la Tierra, se encuentra precisamente en la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que es
la más importante declaración que se haya hecho sobre el medio ambiente y el cambio climático desde una perspectiva religiosa, es decir, en este caso desde la perspectiva religiosa católica. Es un documento que está por encima de todos los otros documentos con relación a ese tema. Ese documento es fundamental. Y en ese documento, el Papa Francisco pide que se haga una revolución cultural. Ese es el término que él utiliza. Él llama que se haga una revolución cultural, es decir, una revolución en la cultura, una revolución en el pensamiento, en la forma de nosotros ver ese fenómeno, para que esa revolución cultural nos permita hacerle frente a la crisis medioambiental, sobre todo haciendo hincapié en la necesidad de que se comprenda mejor cuál es la interconexión que existe entre la vida y el cuidado de la tierra. Ese es el centro de la encíclica Laudato Si, que se entienda cuál es la relación entre la vida y el que nosotros cuidemos la tierra, que nosotros cuidemos el planeta. Entonces, en esa carta se plantean una diversidad de aspectos medioambientales, y entre ellos están el tema del cambio climático. Ahí se refiere también al tema de la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, es decir, la desaparición de especies, la contaminación. Y en ese documento el Papa expresa que no se trata solamente de un problema técnico o de un problema económico, sino también de una cuestión de carácter moral y de carácter espiritual. Es decir, que lo que se está diciendo ahí que no es un tema simplemente económico, es un tema ético, es un tema de valores, es un tema de cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, cómo nosotros entendemos lo que somos como parte de la vida en el planeta. Y que a partir de esa comprensión, que esa comprensión nos permita a nosotros desarrollar una forma de vida que esté en armonía con el medio ambiente. Es decir, que el ser humano, que es parte de la naturaleza, pero que se ha elevado desde la condición natural a una condición superior, porque el ser humano ha podido entender lo que es la naturaleza. Es decir, que desde esa